¿Ya lo tienen, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, ahora miren, ¿cómo se usa? Vamos a hacer una aplicación de la ingeniería civil que yo estoy pidiendo que les enseñen a ustedes en un curso de posgrado dentro de la carrera, que son las fundaciones compensadas, como una aplicación del asentamiento. Miren, esto es bien bonito hacer, ¿no? Ojalá se hagan los cursos en la carrera. Entonces, fíjense, tenemos nosotros un terreno, otra vuelta así. Fíjense cómo se trabaja, cómo hacemos en la ingeniería civil. Es bien bonito, jóvenes, muy, muy bonito. Primero vamos a hacer como hemos hecho de manera ideal. Luego vamos a dar algunas explicaciones más. Entonces nos vamos a dar un punto de referencia, cualquiera, si es un punto cualquiera de referencia. Y puede ser, por ejemplo, este punto de referencia. Es un punto en realidad, ¿no? En el tiempo estamos viéndolo esto. Y le llamaremos como el punto A. Bien, muy bien. Entonces, miren, fíjense, lo voy a poner el punto A como un círculo rojito. Aquí está el punto A. Nuevamente, este es en el tiempo cero. Un tiempo igual a t sub 0. Es un tiempo en el tiempo t sub 0. Inicial, quiero decir, ¿no? Muy bien. Entonces, ustedes vean y piensen, digan, para que me comprendan. ¿Ustedes creen que la Tierra no es pesada? O sea, el punto A está pues acostumbrado a todo este peso. O sea, realmente es pesado, está acostumbrado a este peso. El punto A, así como hemos visto, ¿no? Influencia de carga. Aquí la carga es el propio peso. Entonces, algunos, por ejemplo, hacen esto que ya es un error. Primero vamos a poner el error y luego vamos a poner lo que es real. Miren. Y construyen un edificio altísimo. Aquí. Construyen este edificio que obviamente tiene su peso. Estaría, si ustedes, representado de esta manera. Muy bien. Entonces, fíjense, el peso de este edificio estaría representado por este vector de aquí. Miren. Fíjense, estaría representado por este vector, digamos, el peso de este edificio. ¿No? Pues ven, este es el peso del edificio. Pero aquí tienen otra vuelta, lo dibujamos el peso de la Tierra. Este es un mal diseño estructural. Miren el punto A. ¿No? Y este es el peso de la Tierra, del suelo. El peso del suelo. Entre el punto A, en el punto A, si ustedes se fijan, el peso que soporta el punto A sería al peso del edificio más el peso del suelo, que no es una buena idea, pero se hace eso, ¿no? En edificios altos, digo, no estoy hablando de una edificación pequeña, este es un edificio alto, o podemos poner un edificio de gran peso. Miren, eso está soportando, no es una buena idea, el pobre punto A está soportando el peso del edificio con el peso del suelo más. Entonces, no está muy buena la idea. Lo que es mejor hacer es lo siguiente, fíjense, ¿no? Que le podemos poner otra vuelta así en realidad. Y es por eso que muchas veces hacemos esto, van debido ver, ¿no? Y se van a dar cuenta que hacemos edificios así.
calculamos y hacemos el edificio hasta aquí, hasta el punto A. Hasta el punto A le hacemos. Y por eso se llama fundación compensada. Muy bien. Entonces, este edificio, miren, vamos a ponerlo así. Está representado por esto, miren. Entonces, miren, aquí estaría el peso del edificio y ya no hay el suelo. Pues, el peso del suelo ya no está afectándome porque lo he hecho hasta el punto A. Por eso se llama compensado, miren. ¿Por qué se llama compensado? Miren, aproximadamente le hago, ¿no? Porque yo digo que el peso del suelo o del edificio es casi igual, miren, no es lo mismo, es casi igual, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Pero ya no es tan significativo, casi igual al peso del suelo. Entonces, como el punto A ya estaba acostumbrado a este peso de suelo que tenía al inicio, antes en el tiempo cero, ya tenía por eso se llama compensado, yo equilibro, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este edificio, por más que sea bien pesado, como yo he optado una excavación y un suelo a una profundidad determinada, que compensa y utilizo yo toda esta parte subterránea en parqueos o en otro tipo de usos para compensar. Entonces el asentamiento en este edificio cuando hago compensados casi es nula, a pesar de que hay carga, no es tan afectado el suelo porque el suelo ya estaba acostumbrado a su peso propio. ¿Han entendido, jóvenes? Eso es una fundación compensada. Entonces aquí tendríamos que poner los números. Esta es no compensada y esta sí sería compensada. ¿Han entendido? ¿Me han entendido, jóvenes? Quisiera que me digan. Sí, ingeniero. Muy bien. Ingeniero, una pregunta. Si debajo del punto A, hay un punto B, no sé, a 5 metros, digamos, y en el segundo caso sería no compensada, pero en el que es compensada en el punto A, el punto B se volvería no compensada también. En ese caso, ¿qué sería? No, es que lo que tú no te estás dando cuenta es que nosotros hacemos de que la carga que recibe en el punto A, esto me estás diciendo. Aquí, digamos, tendríamos un punto B y un punto B. El punto B no sufre nada porque en el punto A sigue soportando casi la misma carga que estaba acostumbrado a soportar antes. Pues. No tiene por qué afectarle. Ya estaba aguantando el peso de esta tierra. Entonces, yo este peso de esta tierra, en vez de que sea tierra, lo vuelvo peso de edificio. Entonces, el punto B ni siquiera se ha enterado de que ha habido un cambio. ¿Has entendido? Sí, ingeniero, pero en caso de que el edificio sea más pesado que el suelo... Es que eso estamos compensando. Eso es lo que tienes que entender. Estoy compensando eso. Pero hay dos situaciones en las que tú tienes razón y vamos a hablar de eso. La primera, por tu pregunta, es de que el edificio pesa más que la tierra que tú has sacado. Entonces se transforma todo este peso de este edificio y va a afectar al punto B, como tú dices, pero ya no es el peso de un edificio, es como de una casita nomás. ¿Por qué? Este suelo ya estaba acostumbrado al piso. El segundo caso es de que el peso del edificio es más liviano que la tierra que has colocado. Y si hay presencia de agua, ocurre lo contrario de lo que sería asentamiento. Existe levantamiento. El suelo lo puede levantar tu edificio y por eso es cuando ocurre eso, hay que colocar otras cositas más dentro de las fundaciones, hacerlas abiertas, colocar tanques de agua o la losa radier se coloca pues muy grueso para compensarlo en realidad.
¿Te das cuenta? Y la ideal es la que siempre buscamos nosotros, que el peso del edificio que sea igual casi a la del suelo, entonces ahí ni el suelo se ha enterado y no deberías tener ni asentamiento. Pero tienes esas tres situaciones en realidad. Y te vuelvo a repetir, que el edificio sea más pesado que la tierra que has sacado. Entonces, ahí sí va a haber afectación más abajo, pero no va a ser tan significativa porque el peso que le estás incrementando no es tanto a lo que ya estaba acostumbrado a soportar. El que preocupa más, y eso es muy, muy peligroso, es cuando el peso del edificio no es superior al de la tierra. Entonces puede haber levantamientos. Es como querer meter un vaso un vaso vacío dentro de un lavamanos. Lo levanta el agua. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esos son peligrosos. Y el ideal es que el peso del edificio sea igual al del suelo. ¿Me has entendido? Sí, ingeniero, se entiende. Gracias. ¿Por qué? ¿Alguna otra preguntita? Inge, buenos días. Buen día. En caso de que tengamos un nivel freático que esté intermedio entre el punto A y la superficie, o haya existencia de agua o alguna salida de agua. Es muy buena tu pregunta. Mira. Muy buena la pregunta. Entonces aquí, fíjense, como el de su compañero anterior. Entonces nosotros no se olviden que hacemos muros de contención aquí. Muros de contención, ¿no? Y tampoco te tienes que olvidar, este es uno peligroso más que por el empuje, en realidad por el levantamiento que puede haber. Entonces aquí mira, te lo estoy poniendo el nivel de agua, aquí estaría, digamos, el nivel de agua, de acuerdo a tu pregunta, te lo voy a cambiar de colorcito ya. Entonces ahí tenemos agua y aquí también tenemos agua. Y ya está. Entonces, wow, el levantamiento a mí me preocuparía, pero tú tienes un empuje de agua y el agua te puede afectar al muro de contención. Por eso es que nosotros, cuando hacemos edificios, porque puede aparecer agua en el momento menos esperado, es que colocamos drenajes. O sea, hay que colocar drenes aquí. Por eso es que estos edificios deberían tener retiros, o sea, tener espacios para parqueo o cualquier cosa para controlar nosotros con drenaje. Entonces, al controlar nosotros con drenaje, bajan los niveles freáticos, cambia la campana de Gauss y el agua empieza a escurrir, y generalmente se bota esto al alcantarillado y no se produce un empuje preciso del agua. Pero de que hay que considerar ese empuje, por supuesto hay que considerar en el cálculo, pero el drenaje hace que el agua empieza a fluir y la campana de Gauss, miren, esto por ejemplo es un ejemplo del Banco Central de Bolivia. Entonces la campana, el nivel freático es esto, por los drenajes. Entonces ya no te afecta en nada. ¿Has entendido? Sí, Inge. Una consulta más, Inge. Sí, di. En el tema de costos, precios, Sí. ¿es rentable esto, hacer muros pantalla o tal vez se puede aprovechar de algún modo los drenajes, esas salidas de agua? Hay que hacer muros pantalla para darle la seguridad a un edificio, ¿no? Y ese muro pantalla está prorrateado con el costo total del edificio. Y imagínate, este edificio del lado izquierdo no tienes donde parquear autos, mientras aquí tú puedes vender hasta por metro cuadrado área de parqueos, depósitos. En Santa Cruz utilizan esto como para gimnasio, le vuelven cine, lo vuelven piscinas, áreas de recreación. O sea, aprovechan muy bien esos subterráneos para dar otro tipo de servicios a los copropietarios o usuarios de un edificio. Pero eso, si te das cuenta, va de la mano con un buen diseño arquitectónico. Cuando el diseño arquitectónico no acompaña, digamos, a una construcción, entonces va a tener sus falencias y tal vez hasta no va a tener uno de los mejores usos, ¿no? Algunos se preguntan, por ejemplo, ¿por qué han hecho el mercado Camacho subterráneo? Primero era para ganar espacio y se dan cuenta, han hecho una construcción compensada en el mercado Camacho. Y estos muros de contención, como lo que estoy dibujando en el mercado Camacho, está sirviendo como muro de contención para toda la zona Santa Bárbara, que es la avenida Illimán y la Yungas, todo de sostenimiento para estabilizar ese suelo. ¿No les parece genial?
tal vez a muchos no les gusta el mercado Camacho, como funcionamiento de mercado no es tan bueno, pero como estabilidad para la zona de Santa Bárbara, hacer algo compensado y hacerlo subterráneo en vez de hacer solo hacia afuera, produciendo más peso lo que da al río. Entonces es una construcción desde el punto de vista de ingeniería muy interesante. Entonces es algo que, de lo que estamos ahora hablando, ¿no? Está bien, Inge, gracias. Y en otros lugares, por si acaso, esto que hemos visto del nivel de agua y colocar drenes, se reúne esa agua en tanques, esta agua que se disipa para que no haga empuje de agua y se almacena en tanques. Y eso sirven solo para inodoros, para no usar de la red pública y sirven para regar, porque en los techos de muchos de estos edificios, por ejemplo en Colombia hacen eso, utilizan para hacer techos verdes. Entonces tienen jardines en los techos y en vez de utilizar agua de la red pública, están utilizando estas aguas de los niveles freáticos para regar sus áreas de jardín. O sea, si vemos desde el punto de vista de ingeniería, es pues bien interesante. Entonces, los costos, si bien en la construcción puede costar caro, pero los costos no solo se manejan por la construcción, sino por costos de operación y mantenimiento. Entonces, en vez de gastar los copropietarios, digamos, 1.000 bolivianos en regar sus jardines y utilizar agua para los inodoros, disminuyen los costos a la larga y compensan, obviamente, nuevamente por eso se llaman compensadas, se compensan los costos de uso. O sea, se puede hacer muchas cosas desde el punto de vista de ingeniería. En algún momento nosotros nos abocamos, digamos, a la construcción, hormigón armado, pero no vemos más allá. Tenemos que ver tal vez desde el punto de vista de agua potable, de alcantarillado, de tener pues áreas verdes para mejorar el aire en el terreno. Y en Colombia a mí me ha gustado mucho. Todos estos techos verdes en Colombia las utilizaban para sembrar pequeñas placitas donde van a tomar sol las personas mayores. Había gente joven que iba a estudiar porque tienen lámparas en sus terrazas para la noche. O sea, son bien lindos, pero se dan cuenta, ya es un trabajo de ingeniería multidisciplinario y con todos los aspectos para ser realmente eficientes. ¿Qué les parece, jóvenes, estas construcciones que se hacen? Bonitas, ¿no? ¿O no les gusta? Sí, interesante. Interesante. Sí, nosotros lo vemos solamente desde el punto de vista de fundación para que el punto A no, pero si vemos más allá, todas las cosas que podemos hacer realmente son muy, muy interesantes, muy interesantes. Y bueno, quería esto yo explicar de asentamientos para ya entrar al primer tipo de asentamiento que es el de las arenas. ¿Alguien tiene alguna otra preguntita más? Sí, ingeniero, una consulta. En el momento de la construcción, cuando Sí. hacen la excavación y empiezan a hacer la construcción, yo creo que quizá no lo compensan de manera inmediata todo el peso que había de la arena. Ese invierno no causaría problemas porque el proceso de construcción es rápido y en ese tiempo no podría causar problemas en las fundaciones como al no estar acostumbrado el terreno, tal vez el asentamiento podría expandirse un poco, botar, ¿no?, a los cimientos al inicio. ¿No podría causar esos problemas, ingeniero? No, De manera porque no generalmente compensable. estas excavaciones se hacen con los muros pantalla y se va colocando obviamente peso a peso, bien poquitito, entre el suelo que estaba acostumbrado. Primero, tendrías que hacer las excavaciones en época seca para no tener problemas de agua. Y segundo, todas estas excavaciones, eso te voy a enseñar en construcción de edificios, se hacen con lodos bentoníticos o se hace con pilotes o se hacen con anclajes. Entonces, no vas a tener mucho problema en la metodología. Ya hay métodos seguros para realizar ese tipo de excavaciones, a tal punto que, wow, hacen pues construcciones tan profundas ahora que lo que estamos hablando es nada, ¿no? Es nada realmente. Es que para ustedes, los nuevos ingenieros, yo siempre les digo, ¿no? Si ustedes se van a poner a pensar de que son ingenieros para trabajar aquí en la alcaldía, para trabajar en algún organismo público, privado, está bien, eso es bueno, pero
con lo que están aprendiendo, con lo que pueden aprender más, ustedes véanse en proyectos más grandes tal vez que pueden trabajar en el extranjero. Y a muchos de sus compañeros ya están trabajando afuera de Bolivia, ¿no? Entonces es bueno ampliar nuestros horizontes en cuanto a trabajar en la ingeniería civil, ¿no? Y espero que ustedes lo logren. ¿Alguna otra preguntita? Nada. Entonces, vamos a detener la presentación y ahora nos estaríamos yendo a ver la teoría. Entonces, todo eso es bonito, digamos, pero ahora tenemos que ver el asentamiento en arenas. El asentamiento en arenas lo vamos a ver desde el punto de vista del método de Sherman, que nos dice que depende de la forma, depende de la carga neta, depende del índice de influencia, de la altura del estrato. Entonces, copiaremos por favor hasta donde dice carga neta, por favor, y ya vamos a empezar a calcular. Y una pregunta que ayer nos decía, por ejemplo, los compañeros, no va a tomar en cuenta el peso de la tierra que va encima de la fundación. Miren, aquí le quitamos esa partecita y trabajamos solo con la bruta menos la tensión efectiva. Entonces, copiaremos este método Sherman, jóvenes, mientras yo les estoy hablando, pueden empezar a copiar. Es muy bueno. De que antes se lo usaba para todo tipo de suelos, por eso es de que tiene el coeficiente C sub 2, que es ajuste plástico, pero luego se ha visto que su aplicación más importante era en las arenas, por eso es que el ajuste plástico para nosotros siempre va a valer 1. ¿Ya? Así que copiaremos, por favor, y continuamos. Ya está, ingeniero. Muy bien. Entonces, ahora veamos lo que es la carga neta. Solo colocaremos, miren, la carga neta es la carga bruta menos la tensión efectiva en la base de la fundación. Y la carga bruta es lo que ayer hacíamos, solamente la carga dividido entre el área. Van a ver esto y cuando terminen de copiar esta formulita, me avisen.
Ya está, ingeniero. Bien, entonces ahora veamos los factores de corrección. Entonces aquí tenemos el primero, que es el factor de empotramiento. Ahora mire, otra vuelta es la tensión efectiva a la base de la fundación dividido entre la carga neta. Mire, si este factor C1 nos saldría menos que 0.5, siempre vamos a adoptar 0.5. ¿Han entendido, jóvenes? ¿Me han entendido? ¿Están ahí todavía? ¿Ya se han ido? ¿Me pueden contestar? Sí, se entiende. Ya. Adelante, copiaremos. Cuando terminen, me avisen. Ya está, ingeniero. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el del ajuste. Como les digo, simplemente era 1 el valor porque no tiene ajuste plástico. Y el de la forma, y al igual que en el anterior caso, si es menor a 0.73, se adopta 0.73. Pero si es mayor, colocamos nomás el valor que corresponde. Y me avise. Yo soy Inge. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a ver, fíjense, hemos hablado ayer de efecto axisimétrico. Entonces, miren, cuando tengo un efecto axisimétrico, tenemos que hacer, primero hagan este dibujito, miren dónde estoy haciendo la tensión efectiva, miren en la base de la fundación, y la tensión efectiva pico, que se le llama, donde hacemos el énfasis que está a 0.5 veces de la base, vamos a hacer este gráfico. Y ahí dibújense bien este gráfico. Primero hagamos este dibujo y luego hacemos el del gráfico para el cálculo de este método. ¿Ya? Por favor, y me avisen.
¿Ya lo tienen, jóvenes? Sí, jefe. Bien. Entonces, ahora hagamos este gráfico. Bien importante. Miren, es un gráfico donde en las abscisas tenemos el índice de influencia, donde tenemos un índice pico que está a 0.5 de la base, y aquí tienen la formulita. Por eso necesitamos tenemos en el índice de influencia de 0,1 y llegamos a una profundidad de 2 veces la base. ¿Por qué? Porque ya sabemos que a 2 veces la base está lo que nos interesa dentro de un bulbo de presión. Dibujaremos, por favor, y me avisen.